Buenos días. El día de hoy expondremos sobre el desarrollo del pensamiento occidental que abarcó desde la filosofía hasta los principios del pensamiento científico. Se puede decir que el nacimiento de la ciencia se dio cuando los griegos deslindaron a los dioses como explicación a los fenómenos que ocurrían. Esto llevó a la creación de 4 orientaciones que pretendían explicar la vida. La naturalista buscaba respuestas principalmente en los elementos, pues decía que los hombres estaban vinculados al universo. Con la biológica surgió la teoría de los 4 humores que hay en el cuerpo y que su desequilibrio causaba enfermedades, y el pensamiento de que el corazón es el centro de la vida. En la matemática, Aristóteles decía que vivimos en una realidad distorsionada y artificial, pero que existe otra que solo puede ser alcanzada con el razonamiento intuitivo. Y la humanista, que buscaba separar a los hombres del resto de los seres vivos. Aquí están los representantes de cada una y podemos reconocer algunos que dejaron huella en la historia, como Hipócrates, mejor conocido como el padre de la medicina, Pitágoras, con sus descubrimientos matemáticos, Sócrates, que fue un gran filósofo, entre otros. Hubo 2 filósofos cuyas aportaciones contribuyeron al desarrollo de la psicología y que hemos mencionado anteriormente. Estos son Platón y Aristóteles, cuyos descubrimientos sentaron las primeras bases para ver la materia como la tenemos hoy en día, con las categorías aristotélicas o el dualismo cuerpo y mente que presentaba Con el Platón. descubrimiento de la ciencia se abrieron barreras, pero también trajo consigo 2 limitaciones. Primero, la ignorancia, pues un descubrimiento necesita de alguien que le deje entrar a escena, así que ser ignorado no le permite hacerse de conocimiento general. Segundo, el zeitgeist, es decir, los hábitos de pensamiento presentes en ese momento en una cultura o religión. Este evita que las ideas consideradas muy extravagantes para su época no puedan ser aceptadas sino hasta años después. De igual forma, surgieron distintas teorías sobre la ciencia. La personalista, que sostiene que los conocimientos se dan debido al sentido común, que su origen radica en que un sabio decide investigar más allá de los conocimientos que tiene, es decir, la persona propicia el hecho. En cambio, la naturalista afirma que es inevitable que el conocimiento se genere por los cambios existentes en la sociedad, y las personas que lo descubren solo son el medio por el cual se expresa. Es complicado encontrar un punto exacto en la historia en el que haya surgido la ciencia. Si por ciencia entendemos el sentido moderno de una institución donde colabora mucha gente, entonces se requiere el lenguaje escrito, que permite una comunicación libre y que se pueda volver a consultar. Hubo periodos de rápido crecimiento y desarrollo para la ciencia. El surgimiento de la civilización griega, donde clasificaron conocimientos ya existentes, además de enriquecerlos con nuevos, y el Renacimiento, que trajo un cambio de intereses y se alejó de los dogmas teológicos. Estos escenarios impulsaron la nueva búsqueda de información. Por otro lado, el oscurantismo fue un periodo durante el cual los intereses teológicos guardaban mucha importancia. Los pensadores deseaban conocer la verdad, pero creían que debía serles otorgada por voluntad divina. Aunque se aceptaban explicaciones irreales, esta época proporcionó el ambiente y pensamientos propicios para el surgimiento de la ciencia moderna. Con el Renacimiento también vino la nueva erudición, un nuevo y actualizado interés por el conocimiento. Se dejaba de lado el enfoque teológico que limitaba y rechazaba las ideas que fueran en su contra, abriendo el camino para nuevos descubrimientos. Hay 5 acontecimientos que puede considerarse dieron paso a la nueva erudición. La invención de la pólvora y su uso en la guerra, que dio paso a ampliar los horizontes intelectuales. La invención de la imprenta, que multiplicó el efecto que tenían los libros al posibilitar su producción masiva. La caída de Constantinopla, que causó la difusión de sus conocimientos hacia Occidente. La teoría heliocéntrica de Copérnico, que colocó al hombre en una posición de poca importancia. Y el descubrimiento de América, que restó importancia a la Iglesia y le quitó el poder para decidir sobre qué conocimiento era aceptado. El surgimiento de la ciencia moderna suele ser situado en el siglo XVII, ya que se llevaron a cabo contribuciones importantes a los nuevos conocimientos. Algunos científicos destacados de esta nueva ciencia eran Copérnico, que preparó el camino al presentar su teoría heliocéntrica, Kepler, que presentó las 3 leyes de los movimientos de los planetas,
Galileo, que descubrió muchos principios de la dinámica de los cuerpos en movimiento, además de descubrir 4 de las lunas de Júpiter, y Newton, que concibió y utilizó los principios del cálculo diferencial e integral, concibió el principio de la gravitación universal, formuló las leyes del movimiento, demostró que la luz blanca es una mezcla de luces de diversos colores y construyó el primer telescopio de refracción. Principales acontecimientos del siglo XVI. En 1593, Galileo inventa el termómetro. Después, en el año 1600, Gilbert publica su Tratado del Magnetismo. Y en 1609, Kepler crea sus leyes, además de que Galileo usa su telescopio y descubre las lunas en Júpiter. Después, en 1628, Harvey descubre la circulación de sangre. En 1638, los descubrimientos que se publican de Galileo. Y en 1643, Torricelli inventa el barómetro. El cambio de la ciencia con la nueva erudición. El cambio que hubo es que en este carácter se hizo algo más cooperativo, ya que antes en la Edad Media la ciencia era autoritaria, pero a partir de la era de la ciencia moderna este cambio y ahora entre científicos logró que se apoyaran. Esto trajo consigo la creación de academias, que eran los principales centros donde se juntaban sociedades de científicos y buscaban promover los conocimientos adquiridos por ellos. El método hipotético deductivo. Este es un modelo que sirvió para describir los métodos científicos y estaba basado en un ciclo de deducción e inducción. Para empezar este tipo de método o proceso, primero un científico debe plantear una hipótesis, para después deducir de ella alguna consecuencia, ya sea natural o por algún experimento, y si se logra la predicción, el científico puede reforzar su hipótesis. Principales contrastes y contribuciones entre científicos durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Existió durante esta época un contraste entre los métodos científicos de Aristóteles y Bacon, ya que Aristóteles usaba un método deductivo, mientras que Bacon uno del tipo inductivo. Igualmente, Galeno logró encontrar la verdadera localización de la mente, además de que Harvey logró comprender más de las conexiones y válvulas donde iba la sangre. Haller creó el primer manual moderno de fisiología, Linneo se convirtió en el fundador de la taxonomía moderna, Bichat creó una descripción de la estructura de los tejidos y Müller publicó el primer manual de fisiología. Los 9 desarrollos importantes que tuvo la psicología de 1800 a 1850. Los nervios sensoriales. A lo que hoy llamamos acción refleja se creían que eran los espíritus animales. Energías nerviosas específicas. Son la división de las fibras nerviosas de Müller. Sensación. En este periodo se adelantaron importantes trabajos de los sentidos y sobre la fenomenología de la sensación. Frenología. Empezó con el fin de demostrar que las diversas funciones mentales dependían por separado de ciertas regiones del cerebro de las que eran propias. Localización de las funciones del cerebro. Se trata de la localización corporal de ciertas funciones mentales. La acción refleja. La noción de que el movimiento de los animales y algunos de los del hombre son automáticos e involuntarios. El impulso nervioso estudiaba la naturaleza eléctrica del impulso nervioso, la velocidad del impulso nervioso y la ecuación personal. Dice que las reacciones humanas son lentas y variables. Los principales contribuyentes al entendimiento de la acción refleja. Está Robert Wind, que demostró que el movimiento reflejado puede ocurrir aún en casos en que solo se encuentra con una parte de la médula. Albrecht von Haller descubrió las acciones ejercidas por los músculos del organismo. Onser distinguió los movimientos voluntarios e involuntarios. Prochaska afirmaba que la acción resultante es automática e involuntaria. Marshall Hall afirmaba que los reflejos dependían solo de la espina dorsal. Y Johannes Müller afirmaba que en algunas ocasiones sí intervenía en la acción del cerebro. Las 4 clases de movimientos que distinguió Hall. El primero fueron los movimientos voluntarios que dependen de la conciencia y de la acción del encéfalo. La segunda, movimientos respiratorios involuntarios y subordinados en el centro vital de la médula. El tercero, movimientos involuntarios dependientes de la irritabilidad muscular bajo estimulación directa. Cuarto, movimientos reflejos dependientes solamente de la médula espinal e independientes del cerebro y la conciencia. La psicología de la segunda mitad del siglo XXI. Consistía en una psicología de la conciencia y se llamaba psicología fisiológica. Se dedicó al estudio de la acción voluntaria y especialmente a estudiar los tiempos de reacción. La separación entre lo consciente y lo inconsciente separaba la psicología de la fisiología.
El progreso científico se da cuando el progreso es continuo al verse desde una perspectiva amplia, pero intermitente e irregular cuando se ven intervalos pequeños. Los descubrimientos dependen de los descubrimientos anteriores, a veces las líneas paralelas de desarrollo se tocan y desarrollan entre sí, y los conceptos fundamentales que forman al zeitgeist de un tema cualquiera cambian bajo la presión de nuevos descubrimientos, aunque lentamente y no sin resistencias.